Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DagoCode. En el día de hoy, continuando con el curso de Introducción al Desarrollo Web, tenemos una clase súper importante de Flexbox. Vamos a descubrir qué es. Lo primero que tenemos que saber es que Flexbox es un modo de diseño que nos permite crear estructuras para sitios web de una forma más fácil que Compositions, que era la forma que se usaba antiguamente. Con Flexbox podés posicionar y distribuir los elementos como quieras. Y se basa en un contenedor padre para ordenar a sus contenedores hijos, que ahora vamos a empezar a entender cómo funciona esto. Y lo más importante es que es perfecto para crear diseños adaptables, esto que hablamos en las clases anteriores, del diseño responsivo, cómo podemos hacer para verlo en diferentes dispositivos. Así que es súper importante entender cómo funciona Flexbox. Para esto lo que hago es abrir mi editor de código, tengo creado un index HTML, un style CSS que por ahora está vacío, y en nuestro index HTML, dentro del body, fíjense que yo abrí una etiqueta de div de apertura y de cierre, y dentro de ella le agregué 5 etiquetas de div, que es lo que vamos a ver de cómo vamos a estructurar esto como cajas, cuando nosotros hablamos de que todos los elementos HTML se comportan como cajas. Entonces, yendo a la explicación que les estaba haciendo recién, tendríamos que entender que este primer div que está en la línea 11 sería el contenedor padre y los 5 div que están acá adentro serían los contenedores hijos. Pero vamos con la primera condición para que se cumpla que nosotros podamos estar trabajando con Flexbox. Y es lo siguiente, acá le vamos a poner una clase y de nombre le podríamos poner cualquiera, pero para tener referencia relacionada con esto le vamos a poner un Flex Container. Esto se lo estamos poniendo al elemento padre. Y ahora el primer requisito para que esto sea considerado Flexbox sería que nosotros en las propiedades de CSS declaremos esta clase Flex Container con la siguiente propiedad, que es Display Flex. Este es el primer indicador que vamos a estar trabajando con Flexbox. Y lo que vemos es que está colocado las 5 etiquetas de div, que son las etiquetas hijas del padre, que es el div con clase Flex Container, y están puestas una al lado de la otra con una propiedad que ya viene por defecto, que es la de row, la de fila. Entonces, si yo acá, por ejemplo, le pongo lo primero que vamos a ver, la primera propiedad, que es Flex Direction, y le pongo row, y vuelvo a mi navegador y actualizo, no me produce ningún cambio porque es la propiedad que tiene por defecto. Ahora veamos lo siguiente, si yo en vez de ponerle a Flex Direction le pongo column, fíjense lo que ocurre, es que me lo pone uno debajo del otro como columna. Y ahora veamos las otras propiedades que tiene Flex Direction. Ya vimos row, que es la que viene por defecto, y column, que es la que estamos viendo ahora. Ahora, si yo le pongo row reverse, o sea, a la reversa, y actualizo, veamos del otro lado de mi navegador. Es decir, me lo puso el lado contrario. Y ahora veamos la última. Si yo le pongo column reverse, lo que va a hacer es, me lo va a poner la columna empezando por el 5, 4, 3, 2. Para entender mejor esto, lo que vamos a hacer ahora es transformar esto en cajas, dándole un color, un background color, un padding, para entender bien cómo se van a posicionar y después cómo se van a insertar estos elementos cuando nosotros creemos nuestro sitio web. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar estilos a este Flex Container y después le vamos a agregar una clase a los elementos div hijos para empezar a trabajar con ellos de forma general. Entonces lo primero que hacemos, recordemos, Flex Direction Row es la propiedad que viene por defecto, o sea, podría no ponerlo, pero nada más para que les quede claro. Y esto le vamos a poner en primer lugar un background color, le vamos a hacer un gray, y después le vamos a poner un padding de 5 píxeles.
Recuerden que el padding se lo va a dar tanto al margen superior como al derecho, al inferior y al izquierdo. Y después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar sobre los estilos de los div que son hijos. Entonces, acá le ponemos flex container de nuevo y div. Recuerden que es todos los div que están dentro de los elementos con la clase de nombre flex container. Y esto le vamos a poner un background color para darle algún contraste de, por ejemplo, un light coral, con un rosa. Le vamos a dar un margin de 5 píxeles y le vamos a dar un padding de 10 píxeles. Recordemos que esto yo lo estoy haciendo general para los 5 elementos, no los estoy diferenciando todavía. Entonces, le ponemos un padding de 10 píxeles, actualizamos y fíjense que acá empieza esto a funcionar como cajas, las cuales tienen su margen, su padding y me diferencia uno con respecto a la otra. Entonces, ahora empecemos a practicar esto que habíamos visto. Yo le voy a poner acá, en vez de flex direction row, le voy a poner column, lo voy a actualizar y fíjense lo que me hizo, me lo puso en columnas. Le pongo column reverse, actualizo y lo mismo, pero empieza del número más alto para el número más bajo. Y ahora le voy a poner la única que nos faltaba, que era un row reverse. Entonces, cuando actualizo, fíjense que empieza por el lado contrario y me lo pone del 1 al 5. Bien, ya vimos cómo funciona Flex Direction y vamos con la siguiente propiedad que tenemos en Flex. Vamos a agregarle 10 etiquetas más de div para llegar a las 15 para poder ver bien cómo funciona esta propiedad y volvemos a nuestro CSS. Bien, recordemos que todo lo que estamos trabajando lo estamos trabajando sobre el elemento padre, en este caso con clase Flex Container, pero todavía no estamos trabajando sobre los elementos hijos puntualmente. Vamos con la siguiente propiedad. Se llama Flex Wrap, como de envolver, y si nosotros le ponemos No Wrap, fíjense lo siguiente, actualizo y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque es la propiedad que viene por defecto. Y ahora prestemos atención a lo siguiente. Y pensémoslo esto en un modelo responsivo, es decir, que se tiene que adaptar para los diferentes dispositivos. Entonces nosotros acá le vamos a poner wrap. Vamos a wrap, actualizamos y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a achicar esto simulando que voy a tener un dispositivo más pequeño? Fíjense lo que va a pasar. Cuando lo empiezo a achicar, se empieza a colocar las etiquetas div una debajo de la otra, enrollándose. Caso contrario, en la etiqueta no wrap podría poner la cantidad de elementos que yo tuviese. Vamos a ver acá cómo funciona. Le ponemos no wrap, actualizamos y fíjense lo siguiente, si yo empiezo a estirar el dispositivo o lo empiezo a achicar, ¿qué pasa? No va uno debajo del otro. Fíjense que como que van desapareciendo los elementos, pero no se posicionan uno debajo del otro. Entonces esa es la diferencia entre wrap y no wrap. Ahora, similar a lo que habíamos visto en la anterior, nosotros podríamos ponerle un wrap reverse. Si le ponemos un wrap reverse, actualizamos y empezamos a achicar. ¿Y qué pasa? Ocurre lo mismo, pero fíjense que empieza por los números más altos que se van posicionando uno debajo del otro. Vemos la posición inicial y después tenemos la tercera propiedad de Flexbox que nos permitiría unificar para achicar código estas dos, tanto la de Flex Direction como la de Flex Wrap. Entonces yo lo que hago es borro estas dos y la tercera propiedad es Flex Flow. Si yo coloco Flex Flow, combino las dos, por ejemplo, la de row con la de wrap. Entonces, actualizamos acá y nosotros ocurre lo mismo. Unifiqué las dos propiedades que habíamos visto anteriormente en una llamada Flex Flow. Y lo mismo puedo ponerle column, en este caso, column wrap, actualizar y fíjense que me lo posiciona en columnas. Y ahora lo mismo. Podría posicionarlo con... Y acá lo posiciono con un
column reverse wrap. Combiné de nuevo, pero con diferentes valores. Bien, volvimos a tener 5 elementos div para lo que viene. Y vamos a empezar a trabajar con la siguiente propiedad, que es Justify Content. Y acá tengo varias: baseline, center, end, first baseline. Vamos a empezar con center. Toco center, actualizo y me posiciona, me centra los elementos. Podemos poner en vez de center la flex start. Actualizamos, lo mismo. Después podríamos poner, si no es flex start, start. Esto es un elemento también similar, pero el flex me da lo mismo, ideal para trabajar en diseños responsivos. Podría ponerle un flex end, me lo va a posicionar al final. Después podría trabajar con un space around. Presten atención a la siguiente. Buscamos un space around y fíjense que tiene un espacio entre cada una de estas etiquetas div que respeta cierta distancia, porque fíjense que ahora tengo otra que es un space between, que lo que hace es ajustar los laterales, cosa que en esta que vimos recién no lo hace. Fíjense que si le coloco space between, no tiene, si bien tiene espacio entre los diferentes elementos, al principio y al final no hay espacio. Y la última es space evenly, que es similar. Y actualizamos y me deja espacio a los laterales y tiene la misma distancia exactamente entre los elementos y entre sus laterales. Ahora vamos a ver la siguiente, que es Align Items. Y esta, a diferencia de la que vimos anterior de Justify Content, me sirve para alinear en vertical lo de nuestro elemento de Flex Container. Entonces, acá le colocamos Align Items y fíjense que podemos ponerle un center. Y para poder ver cómo funciona esta propiedad, tenemos que darle un height de altura porque me lo va a posicionar en el eje vertical. Entonces acá le ponemos, por ejemplo, un 400 píxeles. Actualizamos y ¿qué ocurre? Nosotros le habíamos puesto una Align Items Center, es decir, lo habíamos centrado, pero ya no sobre este eje que habíamos visto antes, sino sobre este. ¿Y por qué tuvimos que ponerle un height? Para poder ver esto, que es como esta gran caja, para ver dónde se posiciona. Y ahora podríamos poner lo mismo, un Flex Start. Me lo pone al principio, un Flex End. Y lo pone al final, un stretch, y acá fíjense lo que va a ocurrir, porque va a ocupar todo el height que nosotros le hayamos puesto. Fíjense, ocupa toda la altura, o sea, la propiedad stretch, y una propiedad baseline. La propiedad baseline, ahora nosotros no vemos ninguna diferencia, porque lo que hace es igualar la base de cada uno de los elementos. Es decir, si a nosotros ahora a uno de estos div le pusiésemos una altura o un tamaño mayor, lo que utilizaría es la base de ese elemento para igualarla con la del resto. Por más que sea un elemento más grande, lo que sí estaría siempre igual es la base de ese elemento. Y ahora la última propiedad que tenemos para hoy, para completar todas las que tienen que ver con el elemento padre, la clase que viene vamos a ver las que tienen relación con los elementos hijos, es Align Content. Y acá los que tenemos son Center, que me lo centra, Stretch, que lo mismo, digamos, fíjense que se repiten patrones similares en todos los que vimos hasta ahora. Lo pone, me ocupa todo el height que yo le puse, en este caso 200. Después vamos con un Flex Start. Después vamos con un Flex End. Final. Y la última que tenemos es Space Around. Ahora, esto tuvo relación con
Flexbox para las etiquetas padre. Esto va a terminar de tomar forma la clase que viene cuando vean la relación que tienen que tener las etiquetas hijo con la etiqueta padre. Y en este caso, como recomendación, les voy a dejar 2 páginas para que practiquen con ejercicios bastante dinámicos. Una de ellas es Flexbox Froggy, que es con ranas, en la cual tiene 24 niveles y en la cual me empieza a explicar todo lo que estuvimos viendo y nosotros podemos practicarlo para que la rana tenga que ocupar el espacio que me va indicando el ejercicio con las propiedades que nosotros estuvimos viendo. Y la otra que les recomiendo es flexboxdefense.com, que es también como un ejercicio de guerra en el cual uno tiene que defender con unos cañones, moviéndolo, utilizando las propiedades que nosotros estuvimos viendo. Así que se los voy a dejar en los comentarios para que lo puedan ver. Y así llegamos al final de la clase de hoy. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, dejar me gusta, comentarios y nos vemos en la próxima clase para completar todo lo que tiene que ver con Flexbox. Gracias.